Recibiéndome en la facultad, yo creía que le podía decir a Paolo Roca lo que tenía que hacer. A los 3 meses le dije a la que era mi jefa que me parece que voy a renunciar. Algún día ojalá pueda llegar a director. Y llegué en el 2015. Y nuestra responsabilidad como líderes de una compañía es generar un lugar donde todas las personas tengan la seguridad física, emocional y psicológica para desarrollar sus tareas independientemente de su identidad y que no la tengan que ocultar. Hay que entender las herramientas que la tecnología te provee hoy. Alguien que se pasa la línea roja queda fuera. La AI que conocemos hoy va derecho a lo cognitivo. Es muy importante en este mundo donde tenemos muchas cosas al mismo tiempo en la cabeza, poder estar presente en el lugar donde estamos. Para ganar un mundial tuvo que perder muchos. Nadie llega a ser campeón del mundo de la primera vez. Hay que esforzarse. ¿Qué hay detrás de un diagnóstico? ¿Qué pasa antes de que un médico diga está todo bien o tenemos que estudiarlo mejor? Mi nombre es Delfina Perry y esto es Biosalud 360, el podcast donde exploramos qué hay detrás de la medicina. Diego, antes que nada, muchísimas gracias por estar hoy acá con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. No, por favor, gracias por tomarte el tiempo de venir. Para empezar, te quería pedir que expliques, vos con tus palabras, para los que no estamos tan familiarizados con el mundo empresarial, ¿qué es lo que hace hoy Accenture y cuál es tu rol dentro de la compañía? Bueno, Accenture, la empresa donde yo trabajo hace 24 años, es una empresa que hace consultoría en procesos, tecnología y tercerización de procesos también para grandes empresas, tanto en Argentina y en el mundo. Es una empresa que a nivel global tiene 800.000 personas, empleados, y hacemos este tipo de servicios, más que todo para entregar soluciones de valor a las compañías con las que trabajamos. Yo lo que quiero es entender cómo se forma un líder. Y para eso te tengo que llevar a tus inicios. ¿Cómo fue que entraste en Accenture? Es muy buena la pregunta. Yo corrí el año 2002. La Argentina era una Argentina con bastante ruido. Yo venía de una pasantía en el gobierno de la ciudad. Yo no me había recibido todavía. Y estaba buscando trabajo en el sector privado. Y empecé a tirar currículum por todos lados, y finalmente conseguí una entrevista en Accenture. Me entrevistó 1, 2, 3, 4 personas y empecé en junio del 2002, allá lejos, sin saber bien de qué se trataba todavía, pero tenía el consejo de mi viejo que me decía, es un buen lugar para trabajar. Yo cuando vine de Santa Fe me hubiese gustado trabajar en un lugar así, que mi viejo es de Santa Fe. Y bueno, y empecé ahí en el 2002. Primero como pasante, entré como digamos, el primer nivel que existe. Sí. Y fue muy interesante porque entré y fui a un proyecto primero en nuestros clientes, en Shell, y estuve poquito, un proyecto de ver si un sitio web podía venir a la Argentina. Y después ya entré en mi cliente más largo que tuve, que fue el grupo Techint, en donde pusimos a trabajar. Era muy simpático porque yo estaba recibiéndome en la facultad, yo creía que le podía decir a Paolo Roca lo que tenía que hacer y me di cuenta que estaba muy, muy lejos de eso y que en realidad en la facultad había obtenido un montón de información, pero ahora tenía que empezar a aprender. ¿Crees que se aprende más trabajando que cuando estás estudiando? Si bien considero que la facultad es fundamental, era fundamental y hoy sigue siendo absolutamente fundamental. Siempre hay, discusiones si la tecnología tal vez se reemplaza parte de la educación formal. Yo creo que es fundamental. Pero después, esa es como la primera parte, ¿no? Es como la condición necesaria y no suficiente. Después, en el trabajo, uno, así como un médico, se nutre de información general y después hace su especialidad. Yo que estudié en el mundo de las ciencias económicas, en administración, o alguien que estudió en ingeniería, etcétera, estudia, se forma de manera general y después en lo laboral empieza a aprender y se empieza a especializar, que cada vez es más importante especializarse. Es verdad, cada vez es más importante. ¿Y notás que la gente se está especializando ahora? Y por lo menos entender, uno tiene que tener algún valor particular, ¿no? El diferenciarse. Nosotros constantemente pensar como, lo voy a llevar a un lugar que tal vez no es tan común, pero nosotros como consumidores vamos y consumimos productos que queremos que sean específicos, ¿sí? No queremos dame cualquier golosina. Vamos a un lugar y decimos dame un chocolate. No decimos dame cualquier medio de movilidad. No, quiero este auto. Bueno, con el mercado pasa lo mismo. No dicen dame cualquier persona que fue a la facultad. No, dame una persona que sepa de impuestos. Dame una persona que sepa de sistemas de gestión
para pymes o para empresas de petróleo. Y entonces, cuanto el mercado cada vez busca más especialistas, pero sin lugar a dudas tenés que tener un conocimiento muy importante de los procesos y generales, ¿no? Y me contabas que empezaste como pasante. A lo largo de tus años en la carrera, en la empresa, fuiste pasando por distintos puestos. ¿Cuál fue el ascenso o el cambio de puesto que significó un mayor desafío para vos? Y puede ser el próximo. Yo creo que el próximo es siempre más desafiante. En la empresa, yo soy un agradecido, ¿no? a mis 24 años donde estoy, porque fui cambiando mucho. Hoy en el mundo de la inmediatez, muchas veces se escucha y se dice, ¿cómo que estás hace 24 años en el mismo lugar? Y yo creo que hace 24 años que estoy cambiando, en vez de estar estable en el mismo lugar. Te cuento un poquito, empecé en un proyecto allá lejos que había que hacer una implementación de sistemas. Entonces, y yo decía, a los 3 meses le dije a la que era mi jefa me parece que voy a renunciar. Eso le dije a la que era mi jefa. Dijo, tranquilo, mira, ¿por qué? No, porque sistemas yo no tengo nada que ver, no entiendo nada. Y ahí ella me explicó, y lo pensamos juntos, que los sistemas en realidad, y hoy lo vemos cada vez más claro, una parte es más técnica, otra parte es entender el proceso. Por ejemplo, uno tiene que implementar un sistema que tiene que ver con tesorería. Ok, una parte es entender cómo uno configura ese sistema. Otra parte es entender los procesos que tienen que ver con la tesorería, con el pago, con dónde está la plata en los bancos, cómo la plata se mueve alrededor del mundo, etc. Después es el aprendizaje, el entrenamiento que uno puede tener. Después es el vínculo que uno puede tener con las personas más senior y con más experiencia del lado de un cliente. Y uno va aprendiendo a través de lo que es un proyecto de sistemas. Entonces ahí me enganché, entendí cómo era, empecé a viajar, tuve la suerte de que mi cliente estaba implementando ese sistema alrededor del mundo, entonces trabajé en lugares desde Indonesia, Rumania, Italia, México, Canadá, Estados Unidos, Colombia, Perú, Brasil y otros lugares más. Y fue una gran experiencia viajar. Si vos me decís, ¿qué le recomendás a alguien que comienza su carrera? Que se hace laboralmente o en las vacaciones, viaje, conozca el mundo. Y no te estoy diciendo viajá y buscá el hotel más caro o así, no. Andá al hostel más caro. Sí. Si querés, yo te puedo recomendar un montón de hostels que yo fui, en distintos lugares, y conocés culturas, conocés experiencias, conocés cómo se puede hacer, cómo se puede vivir distinto, porque creo que el viajar te expande la cabeza, te expande la forma, te expande el prisma con el que ves la realidad. Y ahí viajé mucho, entendí mucho, y después fui cambiando, eso si es los primeros 10 años, y después me transformé en el responsable del cliente, es decir, que había empezado la cuenta de Techint, ¿sí? En donde yo había empezado como pasante, fui el responsable, lo cual fue un granito para mí, fue algo simpático. Estoy resumiendo casi como 16, 17 años con esto. Y después de ahí pasé a director, lo cual para mí fue todo un hito, ¿no? Porque yo siempre me acuerdo, hoy un amigo mío que se llama Martín cumpleaños, y yo le decía, algún día ojalá pueda llegar a director, ¿no? Y llegué en el 2015, el mismo año 2015 corrí una maratón, mi primera maratón en New York, pasé a director y me casé, fue un gran año el 2015. Y después cambié, fui el responsable de algo que se llamó Accenture Digital, que fue en ese momento, en el 2016, empezamos a ver temas de inteligencia artificial, temas industriales, temas que tenían que ver con todo el mundo de las experiencias. Luego fui el responsable de lo que es adquisiciones de compañías. Fui el responsable de la compra de 5 compañías en Sudamérica. Era yo el que llamaba y decía, hola Delfina, me gustaría trabajar con vos, así, ver cómo con Accenture podemos trabajar con tu empresa, y después negociábamos desde el costo, etc. Y después tomé el rol que tengo ahora hace 3 años de responsable de consultoría y estrategia para Sudamérica Hispana. Y mirando hacia atrás, ¿qué decisiones sentís que fueron clave para llegar al lugar en el que estás hoy? Una fue no renunciar a los 3 meses. 2 fue no renunciar a los 6 años cuando me propusieron ganar 4 veces lo que ganaba. Es re difícil esta. Esta fue re difícil y todavía no entiendo. En otro lugar te ofrecieron eso. Claro, en otro lugar me ofrecían ganar 4 veces lo que yo ganaba. Y yo no tenía auto, creo que todavía vivía con mis viejos.
no había viajado por el mundo. O sea, si no necesitabas ganar 4 veces lo que ganabas. No es que me sobraba por No, ningún lado. claro. Nunca me faltó nada, no me sobraba. Y me junté con él. En ese momento, algo que hice siempre bien fue tener buenas relaciones, ¿sí? Con distintos niveles Sí. de la empresa. Entonces fui a hablar con el jefe de mi jefe de mi jefe de mi jefe. Entonces Sí. fui a hablar con el responsable del área, con Sergio, y le dije, me pasa esto. Agarré un papel, lo dio vuelta, me hizo un dibujito, me dice, mira, vos sos alguien más o menos piola, me parece que vos podés llegar así, hoy estás acá, en 2-3 años estarás acá, y cuando ya llegas acá, ya este lugar te ofrece esto, pero nosotros vamos a poder darte un poco más. Me fui de ahí sin nada, sin un peso. No es que te dijo, bueno, te aumentamos. No me dio nada. Yo me quedé, porque confié. Y tenía razón, lo peor de todo es que tenía razón, así que fue una gran decisión. Él quería que te quedes a hacer carrera ahí. Sí, y a mí me gustó eso. También yo entendía una recomendación que me dieron cuando empecé, que era, si vos te vas rápidamente en la carrera, el que te contrata por el conocimiento que vos tenés en ese momento. Sí. Entonces, tu monto, y vas a empezar, y lo que quieres es que hagas esa tarea por ese conocimiento. Si vos seguís creciendo, tu valor en el mercado sube. Sí. Entonces, también yo aposté a eso, a seguir evolucionando y a seguir desarrollándome, y fue una buena apuesta, no irme y seguir aprendiendo. Esas fueron buenas decisiones. Sí, totalmente. Porque además muchas veces, hoy en día se ve mucho la circulación de que la gente no se... Yo vengo de los medios y en los medios se nota un montón que nadie se queda mucho tiempo en una misma empresa, en un mismo trabajo. Y en las empresas siento que un poco pasa también que hay mucha circulación de gente. Entonces tomar la decisión de quedarse a veces puede ser clave. Y son apuestas. Yo creo que está muy bien irse y conocer otros lugares también, y constantemente me pasa, y celebro cuando una persona toma esa decisión, porque también, digo, nadie al final del día es imprescindible en un espacio, y con el tiempo todo se soluciona. Pero también son apuestas. Uno puede apostar en el corto y decir, bueno, mi carrera va por este lado. Uno puede apostar y decir, veo un poquito más de largo plazo, como fue mi caso, y apuesto. Después puede no salir, digamos. Esto es como jugar un jugador de fútbol, dice, está en las inferiores y apuesta a llegar, y tal vez es muy difícil llegar en una pirámide, porque al final del día en las compañías también son pirámides, en donde hoy vos tenés 1000 pares, cuando vos llegás a la pirámide tenés 2 pares. ¿Y notaste mucha competitividad? Hay espacios donde, en mi empresa, por suerte, donde yo he estado, creo que yo nunca he sentido que haya una competencia feroz, ni nada por el estilo, ni cerca, al contrario. Hay un nivel de colaboración que creo que es la única forma de, cuando vos trabajás en la consultoría, y de la forma que trabajamos nosotros, sin colaboración no se llega a ningún lado. Hay una linda frase que es, no vas a llegar más lejos de lo que el tamaño de tu red de contactos, ¿sí? Y de eso se trata, de tener contactos, de tener gente, de tener generosidad, ¿sí? Con las personas con las que están alrededor tuyo, porque eso vuelve, ¿sí? Y me ha ido, y creo que así ha sido, ¿sí? ¿Cuál fue el mejor? Y eso se elige, ¿no? También. Eso se elige donde uno trabaja. Esto es súper, súper importante. Antes, en el mundo, digamos, de donde yo empecé a trabajar, uno más o menos como que rogaba que lo contraten. Como que decía, por favor, que me elijan. Y eso fue cambiando, ¿no? Y ahora es mucho más la empresa seduciendo a sus potenciales empleados. Entonces, viene por ahí, ¿no? En quedarse en un lugar donde uno se sienta cómodo, en generar un espacio de que las personas se sientan cómodas y se sientan cuidados, y que pueden ser quien son y desarrollados. ¿Sí? Siempre hay una frase, yo dentro de mis roles, tengo muchos roles. Uno está en el mundo corporativo, a veces tiene muchos roles. En los roles de liderazgo suele tener roles también diversos. Uno es, yo soy responsable de lo que tiene que ver con inclusión y diversidad, ¿no? En Argentina. Y yo soy el director sponsor. Y siempre hay una frase que a mí me gusta decir, que es, nuestra responsabilidad como líderes de una compañía es generar un lugar donde todas las personas tengan la seguridad física, emocional y psicológica para desarrollar sus tareas independientemente de su identidad, y que no la tengan que ocultar.
seguridad física, emocional y psicológica. Es decir, cada uno puede ser quien quiere ser, cada uno puede tener la identidad que quiera de todo tipo. Estoy hablando de género, estoy hablando de religión, estoy hablando de raza, estoy hablando de todo. Y cuando uno no solamente establece esas reglas, sino que las vive, porque hay lo que suele haber una brecha muy grande es en las compañías entre la narrativa y la acción, pero cuando la compañía hay una convergencia entre narrativa y acción y las personas lo ven, que es real, cambia todo. Y ahí es donde creo que las personas eligen a la compañía. Hay el caso te voy a contar un caso que me parece espectacular. Si lo escuchas después se va a morir de risa. Hay una persona, no digo el nombre solamente porque no se lo pregunté si voy a decir, pero hay una persona que está con nosotros que es venezolano, que es del colectivo LGBT, que es judío, padre militar, exiliado, está acá y dice, yo elegí Accenture para saber si de verdad eran tan inclusivos como decían. y me dijo, y me convencieron. Y lo son. Y lo son. Y es una de las personas más activas en seguir generando un gran espacio de trabajo. Y te quería preguntar, ¿cuál fue el mejor consejo que te dieron en toda tu carrera hasta hoy? Es re difícil elegir uno. Es re difícil. Hay uno que fue de los últimos, que es ya tiene que ver con el stock de relación, con el stock de confianza. Que es, la confianza es como una caja de ahorro. Uno tiene que generar confianza, yo con vos tengo que generar confianza y eso va a una caja de ahorro a través del tiempo. Y hay algún momento en que voy a necesitar algo con vos y te voy a decir, Delphi, por favor, ¿me ayudas con esto? Y en la caja de ahorro yo tengo confianza con vos para usarla y pedírtelo. No es una tarjeta de crédito, que yo no te conozco, nunca tuve generosidad con vos y vengo de la nada y te digo, Delphi, necesito que me ayudes. Y yo, bueno, ¿y vos quién sos? Me vas a decir. ¿Y vos por qué? Sí. Entonces, es muy importante ser generoso con las personas de forma asimétrica. Es decir, no esperando nada del otro lado, no esperando una ecuación que cierre, sino dar. Tal vez después no necesitas nada de esa persona. Y no lo digo de una forma maquiavélica diciendo yo genero esto porque voy a esperar en el futuro. Al contrario, uno tiene que dar, porque después las vueltas de la vida hacen que cuando uno necesita algo, porque seguro en algún momento uno va a necesitar algo, puedas usarlo de alguna persona, ese stock de relación. Así que hay que invertir en ese stock de relación. Claro, va de la mano con esto que decías antes de generar relaciones con todos los que te rodean, no solo con tu jefe directo o con tus compañeros, sino... Y hacia arriba y hacia abajo. Y ser muy cuidadoso, siempre, nunca fuerte con los débiles, siempre mucha confianza. Todas las personas son importantes, desde tus jefes hasta los supervisados, los pasantes, las personas de limpieza, las personas en el restaurante. No existen invisibles en las compañías. Todas las personas están ahí y todas las personas tienen el mismo valor. Porque lo que importa como las que ahora ya no se usan, pero esas tarjetas que se usaban antes, ¿sí? Que decía el nombre y abajo el puesto. La de presentación. La presentación, el nombre y abajo el puesto. No llegaste a tener una de esas. Ok. Bien, pues ya no existe más. Pero nombre y abajo el puesto. Ok. Sí. Lo que importa es la parte de arriba, el nombre. El puesto, al final del día no depende tanto de vos. Mañana pasa cualquier cosa, tipo Black Mirror, y mi empresa cierra, y me van a echar, y que yo dejo de... Ya Dieguito no es más el responsable de consultoría de Sudamérica Hispana. No, yo sigo siendo Diego. Y tengo un valor por ser Diego, no por lo que otra persona o por una organización definió de mí, mi nombre de mi rol. Entonces, cuando uno tiene claro eso, sabe que todas las personas tienen un valor y que lo importante es la persona y no el nombre que tiene en ese momento circunstancialmente. Y digo, ¿qué es lo que diferencia en una empresa a una persona que crece de una persona que queda estancada? Ok, hay un ejemplo que uso cuando a veces doy charlas, que es, y vamos a hacer el juego con vos, Delphi. ¿Alguna vez vos compraste un cassette de música? No. No tenés chance. Discos sí, no compré cassette. No sí, llegué a cassette. Ok, cassette no,
¿CD? ¿Un CD? Sí, compré CD. Un CD, sí. Ok. Un cassette costaba $18. Yo me acuerdo, yo iba al colegio por el centro, por Bolívar y Alsina, y me iba a Avenida de Mayo y Perú, había un Musimundo, Sí. y ahí me compraba cassettes. Un cassette que después tenías que poner un Walkman, que para que no se gaste la pila tenías que ir con una virome para girarlo, era todo un tema. Después vino el CD que vos compraste, un CD costaba a plata de hoy $18, más o menos. Si era doble costaba como 40, 38. Sí, siguen estando eso. Dependiendo, y si tenían el librito que estaba dentro y te Sí. traía el nombre de las canciones o las letras. Las letras, sí. Entonces eso costaba 22 tal vez cada uno. Ok. Hoy Spotify sale $3, Sí. más o menos. Ok. El 99,9% de las personas, porque siempre hay alguien que me va a decir pero el 99,9% hoy no está dispuesto a pagar $22 por 14 canciones. Yo compro CD. Vos siempre hay una persona como vos. Siempre hay una persona como vos en las charlas. Pero eso es lo bueno. Yo voy porque- a comprar CD. Por eso, pero cada 1000 hay una como Sí. vos. Nadie está dispuesto a pagar eso. Bueno, en el mundo corporativo de las empresas, nadie está dispuesto a pagarle el sueldo a alguien. En el mundo de las empresas, como en el mundo de los emprendedores, nadie está dispuesto a pagar un sueldo o a comprar un producto o un servicio que sea cassette, que Sí, que sea haya quedado antiguo, viejo. que haya quedado viejo. Y al final del día estamos hablando de música. La canción es la misma. Lo que cambia es la experiencia, la forma, el estilo. Es Sí. decir, un profesional que tenía determinadas herramientas hace 15 años, hoy es vintage. Hoy es algo que es como vos compras algo vintage. Bueno, ese es un profesional vintage y queda estancado. Es decir, hoy, si vos no sabes, si yo te hablo de cómo utilizar Claude, yo te hablo de cómo utilizar ChatGPT Enterprise, yo te hablo de cómo integrar distintos modelos de LLMs para poder obtener algo concreto de valor y no solamente para contar que existe. Si yo te hablo, si yo me pongo a hablar ahora en inglés con una persona y la persona no, mira, yo en inglés no manejo. Yo te hablo de a cuánto está el petróleo hoy y vos no lo sabés. Bueno, todas esas personas van quedando detrás de otras personas que sí lo saben. Porque hay que actualizarse, hay que entender de qué se maneja, cuáles son las herramientas. Entender que son herramientas, que lo importante siguen siendo las personas, lo importante siguen siendo los procesos de negocio. Pero uno no puede querer moverse con una carreta si quiere ser el profesional más moderno. Tienen que entender cuál es el mejor auto hoy. Bueno, eso lo pasa con las herramientas que existen para los profesionales. Tenés que conocerlas, tenés que averiguar, viajar. Yo siempre digo, por lo que te dije antes, viajar, entender qué pasa en otros lugares del mundo. Y cuando digo viajar, no es solamente Sydney, es viajar, conocer cómo es ir a Salta, conocer Córdoba, conocer Mendoza, conocer el sur, conocer Latinoamérica, conocer otros países, cruzar el charco, el conocer idiomas. Yo sigo siendo, si querés, teniendo esa mentalidad de que hay que estudiar idiomas, hay que viajar, hay que entender las herramientas que la tecnología te provee hoy. Yo cuando estaba en la facultad hice 2 cursos de Excel. Corría el año 2000. Sí. Ok, hoy eso ya viene muy dado, eso lo haces mucho más rápido, tal vez agarras YouTube, lo haces, ¿lo entendiste? Pero eso ya es un estándar. Ya no te diferencia eso. No, nadie te va a aplaudir por saber. Nadie te va a aplaudir por hacer eso. Sí te van a aplaudir porque hoy hiciste, ok, te voy a armar un tablero con toda esta información, voy a juntar la información, la voy a cruzar y la voy a poner en Cloud Dashboard y te la voy a mostrar y a la tarde lo trajiste. ¿Y cómo hiciste? Ok, bueno, eso sí va a ser un diferencial. Es decir, entender que existe en el contexto y ver cómo poder aplicarlo. Sí, ¿qué diferencia el profesional? Es entender herramientas y saber aplicarlas. El saber aplicarlas cambia todo. Si uno no sabe cómo aplicar una tecnología o una herramienta para que dé valor, no tiene sentido. Uno tiene que entender cómo hacer eso. Es como si yo te digo, en tu casa, si vos cambiás una lamparita y la haces y le pones inteligencia y vos llegas a tu casa y decís, prender lamparita, apagar lamparita. No existe eficiencia tecnológica, no existe eficiencia energética. Cambiaste una lamparita. En cambio, si vos toda tu casa le pones domótica, le pones inteligencia, etcétera, ahí sí cambió. Pero una cosa es aplicarlo de forma inteligente y en escala, otra cosa es hacer algo puntual, que es probar la tecnología. Y un poco de la mano de esto, ¿qué actitud o comportamiento no tolerarías hoy en alguien en un puesto de liderazgo?
Hoy, bueno, retomo un poquito lo que dijimos antes. Alguien que rompa con tener un espacio que no sea seguro física, emocional y psicológicamente. Yo creo que hay líneas rojas. Con Sofía, que es la CEO de Accenture Argentina, Sí. siempre decimos que Accenture es, o lo que intentamos que sea, es el país donde nos gustaría vivir. Entonces, marcamos las líneas rojas. Alguien que se pasa la línea roja, queda fuera. Queda fuera. Alguien que discrimina, queda fuera. Alguien que habla e insulta por la identidad que tiene otra persona, queda fuera. No se tolera. Hay que tener herramientas y además no es solamente algo que sea top-down, que hay un panóptico que ve todo y determina. No. Las personas tienen que tener herramientas para poder hacer la denuncia. Y esto es algo muy importante. Hay otra brecha entre lo que es la narrativa y la acción. Muchas empresas dicen, no, nosotros somos un lugar que hay mucho respeto, y después, cuando vas a la acción, no hay herramientas para que las personas puedan denunciar esa falta de respeto. Es muy, muy importante tener esos espacios y esas herramientas para que las personas puedan expresar si algún supervisor, si algún par cruza una línea roja. Eso es lo que yo no toleraría ni en liderazgos ni en personas que superviso. No se puede afectar la identidad, la seguridad de una persona por su identidad. ¿Y alguna vez te tocó a vos equivocarte liderando? Casi todos los días. Casi todos los días. Nosotros manejamos la incertidumbre, ¿no? Hay una palabra, justo cuando venía para acá, estaba leyendo un post, ¿no? De que la mencionaban a Valeria Badi, que es una profesional que Sí. yo admiro mucho, que tal vez la conocés, una persona de los medios, ¿vale? También de marketing. Y hoy está en el BIND. Y justo le había contado a una persona que significa en hebreo la palabra emuná. Y emuná es la confianza, la fe, a pesar de no tener todas las respuestas. Y creo que el gran desafío en el mundo del liderazgo es ese, ¿no? Uno toma acciones y toma decisiones sin la certidumbre total. Entonces, está bien, cuando uno mira las acciones que tomó, las decisiones que tomó, uno se para atrás con mayor información, dice, ok, acá podría haber hecho otra cosa. Pero también hay que entender que uno tiene que tomar esas decisiones. No hacerlo es un gran, gran problema. Y sin temor a equivocarse. Si uno se equivoca, corrige. Sí. Rápido. No quedarse en el... Alguna vez un cliente que nos suspendió un proyecto, porque no todas son historias felices. No todo es Me acuerdo, éxito. estábamos en Santiago, en Chile, y una reunión, vino el CEO a la oficina y dijo, bueno, mira, hasta acá vamos a llegar, no vamos a seguir. Y justo un par mío que estaba al lado mío dijo, bueno, pero miremos. Dijo, sin tiempo para la melancolía. Vamos para adelante, en el futuro vemos cómo seguimos. Y me pareció muy bueno. Digo, ya está, lo que hicimos, llegamos hasta acá, uno se equivoca, en el futuro vemos si podemos corregir. Sí, totalmente. Y esto me contabas que viajaste por todo el mundo y que además liderás equipos de distintas partes de Sudamérica. ¿Notás diferencias culturales muy distintas a la hora de trabajar? Y noto esas diferencias y creo que son muy enriquecedoras. Creo que uno de los grandes puntos, y no solo con Sudamérica, te diría a nivel global, un proyecto hace poco que hicimos con una persona de Italia que vive en Bélgica, que cuando lo llamo para tener la primera reunión, porque era un conocimiento que mi cliente necesitaba y él lo tenía, ¿no? Entonces lo encontré, hacemos la primera reunión, videollamada, y atrás tenía una foto de Maradona y digo, no te puedo creer que tenés una foto de Maradona atrás. Es un italiano, era un napolitano que vivía en Bélgica. Y después tuvimos que presentar en Luxemburgo, fuimos juntos, nos conocimos en Luxemburgo, que nuestro cliente estaba ahí, y fue muy enriquecedor también, ¿ves? Pero siempre hay algo que te une, ¿sí? Entre los latinos tenemos algo, hay un hilo común que nos une Sí. en nuestra forma de ser y nuestra idiosincrasia,
Obviamente que hay diferencias y hay que reconocerlas y hay que ponerlas sobre la mesa, no ocultarlas, como lo que veníamos hablando antes, ¿no? Sí. Hay que exponerlas, potenciarlas y ver cómo podemos hacer sinergia entre ellas. Y después con el resto del planeta creo que también yo veo que hay mucho por aprender de cómo otras culturas realizan sus tareas. Nosotros tenemos una gran ventaja en este mundo, y esto lo veo, lo veo muy claro, que es nosotros estamos en un mundo donde la tecnología está homogeneizando todo. Todo. No, vos entras a un banco, son todos iguales. Entras a sacar una entrada de cine, no sabes en qué cine estás, son todos iguales. Entras a un restaurante a hacer una reserva, todos tienen la misma forma de hacer una reserva. Bueno, lo humano cada vez toma más relevancia. Fíjate los recitales. Los recitales se transformaron en un éxito mundial total, porque son experiencias humanas. Bueno, los latinos tenemos eso. Los latinos creo que tenemos una gran ventaja porque lo tenemos incorporado ya, lo humano, siempre. Entonces, creo que en este mundo donde la tecnología genera una homogeneización en todo, lo humano va a tomar relevancia y los latinos ahí tenemos una diferencia. ¿Y del trabajo remoto qué opinás? ¿Crees que vamos dirigidos a que el sistema híbrido se quede al 100% o que puede haber un regreso a la presencialidad? Tengo una postura bastante, iba a decir disruptiva, ¿no? Pero yo creo que es muy importante la presencialidad. Me imaginé que venía por ahí. Pero muy importante la presencialidad. Yo viví toda mi vida en presencialidad, Sí. en donde la vida se organizaba en función de lo laboral. Esto es muy interesante, porque antes al médico se iba a las 6:30 de la tarde. Inglés se hacía a las 7 de la tarde. Al gimnasio ibas a las 7 de la mañana. Y ahora es como que, en general, ¿no? Es como que el trabajo muchas veces pasó a ser una tarea más y compite, entre comillas, con mi clase de pilates, compite con ir a buscar a los chicos al colegio, compite con un espacio de almuerzo familiar. Creo que si bien hoy cuando comparamos entre lo que fue la pandemia y el trabajo 100% remoto y la presencialidad total, creo que esa comparación nos lleva a entender que es muy importante un punto medio, en donde haya la responsabilidad individual de cuando uno está de forma ya remota, de seguir desarrollando la tarea con la misma eficiencia que lo hace de manera presencial, y porque eso permite que las personas tengan mejor calidad de vida. ¿Sí? Entonces, tal vez 2 veces por semana, 3 veces por semana, cuando haces gimnasio, de 8 a 9, a las 9 estás en tu casa trabajando, ya está. Entonces no tenés que hacer el commuting, no tenés que estar viajando a la oficina. Y otros días ir a la oficina, porque en lo presencial hay muchísima ganancia intangible. Muchísimo aprendizaje. Sergio, en toda nuestra conversación yo siempre nombro personas porque fueron personas que fueron muy influyentes en mí. Sergio, el ex presidente de Accenture Argentina, el que me dijo una vez, quédate porque vas a llegar lejos, siempre dice, hay distintos grados de intimidad en el mundo profesional. El menor de todos los grados es una conversación telefónica. Yo hablo por teléfono con vos. El siguiente es una videollamada, donde nos vemos las caras. Ni siquiera califica el mensaje de texto acá. No, eso ya es adiós para siempre. Sí. Entonces, después, videollamada, ahí tenés el otro grado de intimidad. El siguiente grado de intimidad es una charla, una conversación, una reunión como la que estamos teniendo. Y el mayor grado de intimidad en el mundo profesional es compartir una comida. Vamos a tener una reunión compartiendo una comida. Entonces, eso, si nosotros cortamos en la videollamada, nos perdemos los mayores grados de vínculo y de relación, que lo retomo con el de generar confianza entre personas. Sí. Y yo te puedo asegurar, yo soy una persona que va a la oficina 4 veces por semana. ¿Sí? Un día por semana trabajo desde casa. Sí. Y muchas veces voy a clientes, pero un día por semana trabajo de casa y los otros días voy a oficina. Y no me voy nunca de la oficina sin decir qué bueno que vine porque tuve por lo menos una conversación con alguien que no la tenía planificada y salió este tema. Es decir, todas las veces que voy, siempre hay algo valioso. Ni hablar si estás comenzando en tu carrera profesional. Si estás comenzando en tu carrera, te diría, si el régimen es ir solo una vez por semana, preguntá si puedes ir más.
Preguntá si puedes ir 3. Andá a la oficina, conocé gente, charlá. No importa si no es tu equipo de trabajo, charlá con otras personas. Aprendé, entendé, conocé. Es un asset absolutamente intangible que te lo vas a llevar puesto vos como profesional. Hay que estar en la presencialidad. Nosotros dos, esta conversación que estamos teniendo tiene un valor, tiene una forma. Si lo hacemos por teléfono, lo hacemos por videollamado, Sí, no es es lo otra mismo. cosa. No es lo mismo. No es lo mismo para nosotros, no es lo mismo para el entorno. Bueno, eso es muy importante. Creo que el híbrido tiene que tener una responsabilidad individual, como te decía, de seguir siendo eficaces y hay que ir mucho a la oficina para aprender. Y antes, afuera del aire, estábamos hablando de la inteligencia artificial, que obviamente te tengo que preguntar, vos hoy es lo que pisa más fuerte hoy. ¿Sentís que hay como una sobreexpectativa o que realmente estamos ante una revolución? Es una revolución porque impacta en el mundo del mundo cognitivo. Si querés, las otras revoluciones han impactado en el mundo de lo mecánico. ¿Sí? Cuando la máquina de vapor que permitió la revolución industrial, que permitió los trenes, la movilidad, lo que fue todos los sistemas de gestión industrial poniendo distintas tecnologías en piso de planta, los robots industriales, etc. Eso reemplazaba operarios, reemplazaba personas menos calificadas. ¿Sí? La AI que conocemos hoy, la inteligencia artificial generativa, va derecho a lo cognitivo, que eran puestos de trabajo de personas universitarios, etc. Y lo que a mí me gusta hablar es de tareas, no de puestos de trabajo. Es decir, la AI, la inteligencia artificial, impacta en tareas. ¿Cómo impacta? Las reemplaza en algunos casos, en otros casos las potencia, en los otros casos las acelera. Entonces, ese primer diagnóstico de reemplazo del trabajo del 40%, lo veo muy, muy, muy lejos y no probable, porque en realidad lo que está haciendo es reemplazar tareas. Después hay otro punto, es un punto que este tema me encanta. Sí. Después hay otro punto que es la gran diferencia entre la inteligencia artificial de los individuos y la inteligencia artificial en las empresas. La inteligencia artificial de los individuos, que básicamente es el ChatGPT o el Claude o el Gemini que podemos usar nosotros en el celular y le preguntamos algo, tuvo la adopción más rápida en la historia de una nueva tecnología en la humanidad. La adopción fue impresionante a nivel global. Pero tiene un tema. Nosotros le permitimos tener errores. La precisión que tiene, el error de precisión se lo permitimos. Todos hemos pasado por el tema, ¿estás seguro, ChatGPT, de esto? Mirá que no... Sí. Ah, no, Diego, tenés razón, qué bien. Bueno, perfecto. Entonces, sabemos que convivimos con un error. Y lo aceptamos y lo seguimos valorando y lo seguimos usando. En el mundo corporativo, si nosotros somos nuestros clientes, ¿toleran errores? No toleran errores. Vos tenés imagínate una cámara que detecta las caras de las personas y te dicen si pueden pasar o no pueden pasar. ¿Permitimos que se equivoque y que pasen personas? Imagínate que tenés una cámara que en un subte, esto pasó en Buenos Aires, que por eso la sacaron las cámaras después, que te dice si una persona tiene un pedido de captura. Entonces viene la policía y te agarra. Y te dice, no, Delfina, vos tenés un pedido de captura. Pero no, yo no. Y te llevan hasta que averiguan que no eras vos. Sí. No toleramos ese tipo de error. Ahora imagínatelo en la que se llama inteligencia artificial física, que es incorporar inteligencia artificial en los robots industriales. Hay que cortar un tubo de acero que lleva el petróleo. Lo corta mal. No se va a tolerar eso. Entonces, la adopción en el mundo corporativo es más lenta, porque todavía hay errores que no se aceptan. Hay tareas donde se puede aplicar hoy de manera inmediata y tiene resultado, sin duda. ¿Sí? Donde ya nos acercamos al 100% de precisión, sin duda. Pero, ¿qué es lo que hay que hacer entonces? Lo primero es entender que esto es una tecnología, es revolucionaria, pero no deja de ser una tecnología, que lo importante es entender el proceso de negocio,
que si yo en el proceso de negocio solamente incorporo porque priorizo la tecnología en lugar de entender dónde puedo generar eficiencias, lo único que voy a estar haciendo es generando pequeñas mejoras en lugar de entender que si yo veo todo el proceso de negocio, por ejemplo, invento cualquiera, desde que se hace una orden de venta hasta que se cobra. Ok, entonces, si yo puedo incorporar tecnología en este lugar, en este lugar, en este lugar, en este lugar. Incorporo inteligencia artificial acá, Sí. acá incorporo en el sistema que tengo un cambio, acá lo que incorporo es que saco una persona que tenía acá y la pongo acá, porque entiendo que acá ya no hace falta, pero acá voy a tener más contacto humano, entonces necesito otra persona. Y de esa forma puedo entender que la inteligencia artificial me sirve en determinados lugares, en otros lugares tengo que aplicar otras tecnologías y en otros lugares tengo que hacer cambio de procesos, cambio de cómo las personas trabajan. Si yo tengo ese enfoque, puedo utilizar la inteligencia artificial de forma aplicada y mucho más revolucionaria. Y no solamente como algo lindo de prueba de una tecnología. Y esto que decías que es cierto de los errores, que comete errores, que todavía comete errores. Pero hace un año cometía un montón de errores. Ahora decimos, comete algunos errores. Te contesta mal, le decís y te lo... Entonces, dentro de un año ya no va a cometer errores o cada vez van a ser mínimos, van a ser en poco tiempo. Ayer estaba escuchando un podcast de Barsky con Bilinkis. Y Barsky cuando termina le dice, ¿cómo te imaginas el mundo dentro de 20 años? Y Bilinkis responde lo mismo que te voy a responder yo a vos. No me lo imagino dentro de 2. Claro, sí, totalmente. La velocidad, porque hay un cuadrante, ¿no? Que vamos a hablar solamente de 2 partes de un cuadrante. Una es lo que sé que sé. Hoy estamos en lo que... Sí. Hoy sabemos lo que sabemos que creemos que hoy hay menos errores, sabemos que existe, y sobre eso podemos generar y pensar y proyectar hacia adelante. Pero hay una parte de ese cuadrante, en lo que sé, lo que sé que no sé qué Sí. sé, y que es no sé lo que no sé. Hay una parte que no sabe. Si yo te pongo a vos hace 5 años, te pongo, hay un meme que es muy divertido que es el 2026 charlando con el 2019. Sí. Imagínate el 2019, te paro a vos en el 2019, prepandemia, No. y te cuento todo lo que iba a pasar en los próximos 6 años. Vos me decís, no puede ser. No, es como una pandemia, que después pasó esto, que después Sí. apareció inteligencia artificial, que después pasó esto en el mundo, que vino Trump, que hubo estas guerras, que hubo esto. Sí, Yo te tremendo. cuento todo eso, vos me decís, no pudo haber pasado todo eso en 5 años. Bueno, Porque fue poco tiempo. Realmente en la es poco historia de la tiempo. humanidad, en la Sí, nada sí, misma. Bueno, y además hoy leí a la mañana que Anthropic sacó la nueva versión, el nuevo modelo de Claude que se llama Mythos y que lo están probando de manera cerrada y después porque es muy potente y lo van a sacar al público y quieren probar ciberseguridad primero, que es un temón. Ciberseguridad en esto es un temón. Pero hay una competencia entre las distintas inteligencias artificiales de quién es más disruptor, quién es más disruptivo. Entonces, no sabemos lo que no sabemos, no sabemos la velocidad, pero ¿cómo generamos calma? ¿Viste lo que te hablaba antes de Muná? De Sí. decir, tener confianza sin tener toda la certidumbre. Bueno, nosotros tenemos que entender que lo que no cambian son las personas. Las personas están y hay procesos. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender siempre es cómo aplicamos la tecnología en esos procesos de negocio. En algún momento, eso va a generar que haya más disponibilidad de producto, de lo que se obtiene. ¿Sí? Cuando uno genera antes, tal vez, si uno, en ese mismo ejemplo de la orden a la venta, antes esto lo hacíamos, en un día se hacían 10 pedidos. Bueno, ahora tal vez se van a poder hacer 100 pedidos. Bueno, hay que seguir invirtiendo en eso, en entender cómo son los procesos y qué tecnologías puedo aplicar. Pero y la gente, por ejemplo, cada vez va a necesitar más formación, porque algo que antes era súper básico, que lo podía hacer una persona, ahora ya no se va a necesitar que lo haga una persona. Entonces ahí siento que hay una problemática que es que hay que acceder a estudios porque cada vez se necesita que sean, lo que decías vos Sí. también, de profesionalizarse, porque lo más básico ya no se va a necesitar Claro. gente que lo haga. Sí, van a surgir nuevos empleos que no sabemos cuáles son también. Sí, pero lo que no sabemos que no sabemos. Pero sin lugar a dudas que hay un espacio que es aprender. Sí, por eso yo digo, es aprender las herramientas que existen
Si no entendés, yo te digo, hablo de LLMs, y te hablo de Cloud Code, y te hablo de ChatGPT Enterprise, y te hablo de Gemini, y te hablo de Nano Banana, y te hablo de los nuevos modelos, y por qué utilizar un modelo y no utilizar otro modelo, y no lo entendés, hoy tenés un problema. Porque esto además no es que deja de ser necesario mañana. Mañana va a ser más. Es más, Sí. esa es la base. Entonces, sí, hay una necesidad y hay un punto de requerimiento de estos perfiles, de este conocimiento, pero como ya lo veníamos hablando, si querés fuera de aire, que era el tema de las nuevas generaciones tienen una gran ventaja, una gran ventaja, que nacieron con esto, nacen con esto. Entonces, no es que tenés una fuerza de trabajo en la que tenés que transformar a esto, no. Contratás nuevas personas que ya esto lo tienen natural y que naturalmente cambian de tecnología y se autocapacitan. Sí, es una herramienta incorporada. Entonces, es embedded. Entonces, hay una gran ventaja en tener una empresa joven, en incorporar talento joven, porque te hace que la empresa empiece a tener esto de forma incorporada y que naturalmente puedas avanzar y evolucionar. ¿Y qué habilidades humanas sentís que ahora son fundamentales para poder competir con la inteligencia artificial? El entender la conexión con el otro, el entender lo humano, el entender qué son yo siempre voy a ir al proceso, entender en el proceso de negocio dónde participan, cuál es la experiencia antes de ingresar a ese proceso. Imaginemos en el proceso médico, ¿sí? En el proceso médico, uno llega a un lugar y tiene una experiencia desde mucho antes, desde que decide ir, desde que alguien le dijo que tiene que ir a ese lugar, hacerse un estudio, de cómo lo reciben, de qué cosas tiene que presentar, dónde se va a sentar, si quiere ir a tomar un café, si no quiere. Entonces, entender al otro, entender ese proceso, no es solamente incorporar tecnología, porque uno en todo ese proceso que yo te dije recién puede incorporar un lugar donde uno lo hace todo automático, donde uno presenta su documentación de forma automática. Uno podría hacer todo automático si quiere. Pero entender al otro, entender el proceso, entender esa persona, tener la empatía, eso cambia todo. Eso diferencia. Eso es lo que hace que uno no viva una experiencia cassette. Entender las experiencias humanas, creo que en este mundo donde la tecnología estandariza todo, es la forma de impactar. Y una empresa cuando siente que se quedó atrás, ¿qué es lo primero que tiene que hacer para acoplarse para empezar a transformarse digitalmente? Pedir ayuda a un tercero. ¿Sí? Si bien estoy sesgado, ¿no? Porque básicamente ese tercero en el mundo es de nosotros, pero yo siempre veo que muchas veces, si te quedás con lo que conoces o con las personas o en ese mundo cerrado, a veces es muy difícil que alguien te diga, che, mirá, estás haciendo esto mal, no estás analizándolo. Y cuando lo analizás, como te decía antes, no mirar solamente de manera, aislada una parte de tu empresa, sino intentar mirar procesos de negocio, entender qué está pasando con los procesos de negocio, entender desde el principio al fin, analizarlo y entender en qué lugares tiene valor la incorporación de tecnología. Siempre hay una linda frase que es, ¿qué es innovación? Innovación es generar algo nuevo que tenga valor para el lugar donde lo vas a aplicar. ¿Sí? Para una mega empresa súper tecnológica, generar un nuevo modelo de software espectacular tiene valor, pero pero generar una nueva forma de cortar una tela no tiene ningún valor. Pero para una empresa textil sí. Entonces, la innovación hay que entenderla desde cuáles son las necesidades que tienen las personas, cuál es la empresa, en función de qué necesidades tienen sus clientes. Las necesidades de los clientes es lo que manda las necesidades de la empresa. Sí. Y la necesidad de la empresa es lo que puede mandar la innovación y la disrupción en esa empresa y cómo actualizarse. Y Diego, te pregunto algo más personal. Con un puesto de tanta responsabilidad como el tuyo, ¿cómo haces para lidiar con el estrés? Me mencionaste que vas a terapia también. Es terapia, con Silvia. Sí, con Silvia. Una grande Silvia. Siempre la nombro a Silvia. Tendría que haber empezado antes terapia. Eso es muy importante. ¿Ah, pero, sí? Sí. Tenía que empezar banco a Silvia. Corro, hago mucho deporte. Corrí 7 maratones, corrí la maratón de Tokio hace poco. Me divierte mucho correr.
Me retiré del fútbol, pero alguna vez en cuando ahora Sí. juego al fútbol. Me divierte viajar con Nati, mi esposa, con los chicos. Me divierte viajar, conocer, invertir en experiencias, así como te decía, Sí. en lo individual, en lo familiar. Me divierte. Hay algo que me saca del planeta y me pone el cerebro en off, que es jugar 20 minutos a la PlayStation, al fútbol. Sí. Me divierte con mi hijo. Me re divierte. Yo cuando vivía con dos amigos, viví con dos amigos a los 26, 27, 28 años y todo se decidía a través de la PlayStation. Bueno, hoy vuelvo como padre, 20 años después, a jugar con Manu en la Play y eso me borra el cerebro. Yo le contaba a mi esposa, ¿sabes por qué hago esto? Porque es como decir, terminó el día. Un hábito que retomé ahora también es la lectura. Me propuse algo no muy ambicioso, pero que lo retomé, me pongo contento, que es leer un libro por mes. ¿Lees vinculado a tu trabajo o ficción? No, leo realismo, no leo novelas, no estoy diciendo alguna novela pero que sea una historia real. Por ahora estoy por ese mundo. No sé, estoy como que me enganché de vuelta con la lectura, Sí. pero deporte, lectura, vida familiar, y encontrar ese espacio y darle valor. Y algo que es muy importante, que es cuando me estoy divirtiendo, no estoy trabajando. Y cuando estoy trabajando, estoy trabajando. Digamos, no es que Separar. uno, y a full, ¿no? Trabajo y trabajo a full. Corro a full. Estoy con mi esposa, con mis hijos, estoy a full. Estoy con mis amigos, estoy a full. Estoy en el lugar donde estoy en ese momento. Parece una tautología, pero es muy importante en este mundo donde tenemos muchas cosas al mismo tiempo en la cabeza, poder estar presente en el lugar donde estamos. Y creo que eso cambia todo, porque si uno llega a trabajar, mis hijos llegan de deporte, bueno, ahí no hay celular, no estoy con el celular. En la mesa, en la cena, por ejemplo, no existe el celular, no existe la televisión, existe el juego del Magic Finger de ver qué fue lo mejor de tu día, a ver a quién le cae. Ah, sí. Hay que estar presente en los lugares donde uno está. Y ya para cerrar te pregunto, ¿qué tendría que empezar a hacer hoy, ya mismo, alguien que tiene el sueño de llegar a un puesto de liderazgo? Estar en la facultad, terminar esa carrera, saber estar estudiando inglés. Si no está estudiando inglés, o cuando escuche este podcast, Que se anote. se anote en inglés, pero no mañana, hoy. Viajar a donde sea, a lo que le alcance el bolsillo. Sí. Viajar. Apostar, tomar riesgo, decir quiero seguir en esta empresa o quiero emprender esto, pero tomar decisiones. Es decir, quiero estar en esta empresa y tal vez puedo llegar a este lugar dentro de 15 años, tal vez puedo llegar a este lugar en 10 años. Saber que los caminos, que para llegar a ser Messi, para llegar a ser Ronaldo, alguna vez tuvo 14 años Messi y fue a Barcelona y tuvo el tema hormonal y tuvo que entrenar y para ganar un mundial tuvo que perder muchos y no se llegó a ser campeón del mundo la primera vez. Bueno, nadie llega a ser campeón del mundo de la primera vez. Hay que esforzarse, hay que pensar en una carrera, hay que conocer gente, hay que ser generoso en las relaciones, participar de eventos. Hoy hay muchos eventos de tecnología, eventos de emprendedores, asociaciones que dan charlas. Participar, ir por fuera de lo que es, además de la educación formal, participar de eventos, uno conoce gente, conoce, ser generoso, no ser amarrete con las relaciones o con lo que uno puede dar, que al largo tiempo siempre paga la generosidad. Muchísimas gracias, Gracias a Diego. vos, Delphi.